Mira. Lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron. Les recordamos que estamos patrocinados por la Mafia del Poder y sus entenados, obviamente. Y hoy, como ya es costumbre, estoy con Sergio Cerecedo y Guillermo Sampieri. Hoy les vamos a hablar de fantasmas, leyendas y experiencias paranormales. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, Xavi. Pues inquieto, interesado mucho en el tema, sobre todo pues que es algo con lo que crecimos. Y también recuerda que otro de nuestros auspiciadores es el Bolillo Pa'l Susto, para todo lo que vamos a hablar, por si nos pasamos de creepies o nos pasamos de intensos, pues es un tema que nos interesa mucho, nos divierte y nos pone como chamacos, así que esperamos lo disfruten. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muy bien. Espero que anden igual de chidos. Y espero que sí necesiten el bolillo, güey, la neta. Yo creo que no va a ser tan intenso, pero pues no falta el miedosa, ¿no? Entonces, si eres un poquito cardíaco, un poquito cobarde, no nos escuches. No es cierto, sí escúchanos. Pero pues sí va a estar bueno el programa. Me encantan estos temas, chavos. Oye, entonces yo no sé qué hago aquí porque yo soy esa persona miedosa de la que hablan y que le sacatea este tipo de cosas, pero me voy a aguantar por todos ustedes y por quienes nos escuchan. Xavi, yo lo sé muy bien. Hay una anécdota que he querido comentar en nuestras reuniones aquí en el podcast. Que una vez estábamos ahí por los lagos, en una casa por ahí. ¿Te acuerdas que salió una chava que parecía que estaba endemoniada, güey? Ah, sí me acuerdo. Que nos tuvimos que ir por el patio. Mira, yo la neta lo que recuerdo es que estábamos ahí en una reunioncilla así de cuates. Y al final estábamos como 4 o 5 personas. Y de repente, no me acuerdo qué onda, pero estábamos a oscuras. No sé si se fue la luz o qué show, o la apagamos. Pero empezamos a escuchar unos ruidos bien feos, güey. Así como una morra estaba gritando horrible. Nos asomamos por la ventana y le estaban sujetando, una persona le estaba sujetando y la chava así como botada en el piso, güey. Neta, parecía de película de terror. Se ve que querían evitar que la chica se dañara o algo así. Estaba muy alterada. Sí, me imagino que en el momento pues les movió las emociones. Aparte, dieron en un punto clave sin querer, entre broma y broma la verdad se asoma. Pues exactamente, ustedes vieron o buscaron una explicación con base en lo que sucedía, pero precisamente es eso. Lo paranormal pues surge de lo que no tiene explicación, desde siempre las cosas que nos inquietan, que van relacionadas con, pues como dicen, lo que no es normal, lo que nos da miedo y de momento pues no podemos explicar, ¿no? Entonces siempre nos ha inquietado eso. Creo que crecimos escuchándolo, pero pues ¿de dónde vino en sus vidas? ¿Cuándo escucharon por primera vez que estas cosas que pues son derivadas casi siempre pues de la muerte o de seres más allá de lo terrestre? ¿Cómo empieza esto a existir o a surgir en sus vidas? ¿Cómo saben que esto existe? ¿Quién les contó? ¿Dónde lo vieron? Por mi parte, yo creo que desde que nacemos estamos en contacto con leyendas, con pensamientos mágicos y con situaciones paranormales. O sea, yo recuerdo bastante que mi abuela, o sea, desde que tengo uso de memoria, ella me decía que existían los nahuales, que existían los duendes, que por mi casa, aquí por la casa de todos ustedes, se aparecía el mismísimo e irrepetible charro negro, ¿no? Que se aparecía en las escaleras que están por aquí cerca y que venía a hacer su puta desmadre, ¿no? Yo jamás lo vi, pero mi abuela juraba que eso pasaba. Tenía un amigo que iba conmigo en la primaria y él me contaba que se lo
estaba en el monte, vio un montón de hormigas pasar y que las hormigas lo perdieron, ¿no? Que después estaba en otro lugar, estaba en unos edificios y no sabía cómo volver a su casa, ¿no? También, sí, yo no sé, era medio chismoso ese vato, no sé por qué se me vino a la cabeza ese recuerdo, pero pues es que el ambiente en el que crecemos, el pensamiento hablando propiamente de México y al menos aquí de la zona de Veracruz, tiende bastante a eso, a las leyendas, a pensar en nahuales, a pensar en duendes, a pensar que convivimos con muertos todavía, ¿no? O sea que las personas no mueren y se queda parte de su energía y por aquí andan visitándonos, observándonos. Mi mamá sigue diciendo que mi abuela anda por allí porque siente cómo se le mueven las cosas o que se alza la sábana de la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues así, de primera, de primera impresión, pues yo creo que siempre estamos conviviendo con esto, ¿no? O sea, no recuerdo la primera vez que lo escuché, pero sin duda desde que yo era un chiquitillo. Órale, Xavi, yo creo que diste en el clavo, o sea, sí está como que muy cultural en los mexicanos. No sé si les tocó que en sus primarias llegaban de repente gente a vender cosas, ¿no? Me acuerdo que llegaron unas personas a vender todavía creo que era un cassette o un disco sobre leyendas mexicanas, pero narradas. Entonces, yo no lo compré, pero varios compañeritos sí compraron. Recuerdo que lo pusieron en la primaria y la historia que más me dio miedo fue la de una persona, no recuerdo si hombre o mujer, que quería ver lo que sus perros veían y se ponía las lagañas de los perros en sus ojos y empezó a ver fantasmas, ¿no? Fue lo que más me dio miedo, así chiquitín, pero sí, yo creo que es muy parte de nuestro folclore. Somos una sociedad, querámoslo o no, muy cercanos a la muerte por varias cosas. Una festividad muy importante en nuestro país es el Día de Muertos y en cada pueblo se vive diferente, entonces vamos creciendo con la muerte, vamos creciendo con lo religioso, con lo espiritual, tal como lo dices, Xavi. Y mis primeros acercamientos fueron, yo creo que, no sé, muy chico, tendría 6 años o menos. Mira, te lo pongo así, tan pronto aprendí a leer, mi primo Sergio y yo, al que le mando un saludote, comprábamos revistas así tipo Año Cero, Enigmas, cosas de ese tipo, ¿no? Íbamos a las tiendas de cosas de brujos, güey, y comprábamos ahí nuestros amuletos y todas estas ondas. A mí me encanta esto desde pues, una edad muy temprana. Fíjense que qué interesante lo que dices. Eso de las lagañas es una anécdota de super primaria, secundaria, que siempre exactamente eran de las que salían cuando pues, estabas con tus amigos ya después de jugar tomando agua en alguna llave que te encontraras después de jugar fútbol o escondidas y te ponías a platicar de esas cosas sobrenaturales. Y sí, yo aparte de en mi casa, que pues tenían muchas reservas con ese tipo de historias, porque pues más bien mis abuelitos me contaban historias más realistas, lo empecé a leer precisamente en libros de leyendas mexicanas. Hay una colección del CONAFE que se llama Así cantan y juegan y en diferentes regiones, en Sinaloa, en los Altos de Jalisco, en la Tierra de los Susurros, que es el que tiene un montón de leyendas y dibujos bien creepy sobre la región de los Tuxtlas. Pero en especial me acuerdo de uno que me llamó mucho la atención porque a mí siempre me han gustado los vaqueros, los piratas y estas historias de aventura. Uno se llamaba Los Ladrones de Tapalpa y es un cuento sobre un pueblo de Jalisco que ahora es pueblo mágico. Y en Tapalpa se supone que unos ladrones querían entrar a la iglesia para robarse, pues obviamente el oro, las limosnas y todo. Y resulta que los empiezan a balacear desde la parte de arriba de la iglesia. Resulta muerto el líder de la banda
y la gente se lo atribuía a San Antonio, al santo patrono de esa iglesia. Entonces, esa mitología tan rica de explicaciones que vienen con santos vengadores, con fantasmas, con asuntos pendientes, porque siempre el asunto de la cuenta pendiente o del espíritu que está vigilando, pues me ha llamado la atención, porque pues al mismo tiempo suena como una misión, pero pues como una condena, un alma que va a estar toda la vida ahí hasta que cumpla con su cometido, ¿no? Me emocionaba mucho. Si de algo podemos estar de acuerdo en este breve tiempo que llevamos platicando es que estamos expuestos y las leyendas son parte de nuestro imaginario cultural desde hace un montón de siglos, ¿no? Por ejemplo, antes eran los dioses, ¿no? Por ejemplo, los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses de cualquier civilización antigua, a los que se les atribuía los hechos de la naturaleza y de la razón y etcétera, ¿no? Y a pesar de que ahora, bueno, me voy a meter con un tema, a lo mejor me estoy adelantando o no tiene mucho que ver. Bueno, creo que sí tiene mucho que ver, pero es la ciencia, ¿no? La ciencia viene a decirnos que todos estos encuentros paranormales, como no están comprobados, pues no existen. Digo, no estamos diciendo, bueno, yo por mi parte no estoy diciendo que los fantasmas y todo lo relacionado exista o no. Creo que hay cosas que son muy debatibles, creo que hay cosas que no se pueden explicar, que ni el más científico se podría explicar, o bueno, podría hacerlo, pero con bastantes sesgos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, Memo? Pues fíjate que yo lo había pensado no tanto pensándolo desde la ciencia, sino desde la razón o la lógica. Muchas personas quieren negarlo, ¿no? Porque la ciencia no podría negarlo. Digo, tampoco, no se puede demostrar, pero tampoco demostrar que no existen, pues. Entonces, pero sí, las personas tienden, más en estas épocas donde la tecnología impera, que no la ciencia, donde el uso de la razón se supone que es lo ideal en la sociedad, donde se promueve o se trata de promover el pensamiento científico, pues esto como que se va haciendo más pequeño, se va yendo hacia las comunidades más pequeñas, a otro tipo de sociedades, o al menos así lo tienden a ver. A mí me gustan mucho no solo las historias tipo leyendas, mitos, que como bien lo dices, muchos podrían ser explicados desde la sociología. Yo pienso que está volviendo a nacer en forma de creepypasta, en forma de leyenda urbana. Al final regresamos a eso. Sociedad, sea la sociedad que sea, pues. Es que siempre tenemos mucho que contar y siempre hay cosas que nos suceden exactamente, y si crecimos con ello, nos vemos obligados a recrearlos. Porque exactamente, creo que también mucho del primer acercamiento que tuvimos a la mitología fue por series que la incorporaban a su narrativa, como tipo pues Los Caballeros del Zodíaco, que está lleno de todo este asunto aparte de filosofía existencialista, que dicen que hasta Kurumada platicó con Camus, un filósofo existencialista, una cuestión de siempre esta creencia pues mágico-mística, y también aquí en México no se ha podido explotar tanto. Inclusive hace unos años hubo una serie que se quedó a medias que se llamaba me parece que La Serpiente Emplumada, y era una reinvención cyberpunk, pero con los dioses de la mitología pues azteca, mexica, etcétera. Entonces es muy, muy interesante, sí, como dices, cómo estamos destinados a revivirlo y a buscarlo, porque sigue habiendo cosas que no tienen explicación y porque también repetimos esos patrones. No, como eso que dices de que es tecnológico pero no científico, la manera de verlo es exacto. Los medios cambian, pero pues sigue siendo lo mismo, y aparte porque mucho viene del miedo, de lo no explicable. Por ejemplo, en el pasado, igual que te dicen, ¿no? Pues sal con un suéter, o cuando suceda esto es que va a haber ciclón. También
los fenómenos paranormales tienen su propia lógica según, pues, sobre todo, como dices, la gente de campo, porque se ha quedado allá y se intenta, o más bien inconscientemente lo traemos a la ciudad exactamente y ahora al internet, a que hay cierta app que tiene estas presencias, a que hay ciertos programas de, pues como lo mismo, como los mismos videos que difunde Dross, ¿no? Que son cosas ya. Como el Zelda, Sergio, como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, hay una creepypasta muy fuerte de las primeras de internet que cuenta que hay un cartucho maldito de este juego y que en una parte se te aparece, o creo que es el Ocarina of Time o el Majora's Mask, no me acuerdo, pero te sale un link diferente que le llaman Ben. Se supone que si sale Ben, te mueres o algo así, ¿no? Te digo, o sea, repetimos lo que venimos haciendo desde hace mucho, ¿no? Y como lo dices bien, es un medio, pero tendemos a confundir, yo creo, la tecnología con la ciencia, y pues no es lo mismo. No, para nada. De hecho, fíjense que a mí me gustaría mencionar, ahora, ya que estábamos hablando de leyendas, hay una leyenda aquí en Jalapa que cuando yo la leí siendo niño, en un libro de leyendas de estos bien tradicionales que encuentras y antes más en todos los lugares, decía la leyenda del Callejón de Rojas, no sé si la conozcan, es un callejón que está aquí en el centro de la ciudad y bueno, las leyendas, Había un café Sí. bien bueno ahí antes, ¿no lo visitaste? creo que no, creo Sí, que no me acuerdo. no recuerdo la leyenda, cuéntanos. Pero así a grandes rasgos, la leyenda es que hace muchos años vivía una viejita en ese callejón y tenía un perro. Un día la viejita fue a una misa y no sé cómo va después, pero la encontraron muerta, no sé si dentro de la iglesia o afuera, y el perro que la acompañaba, su perro, estaba allí junto a ella, ¿no? Bueno, enterraron a la viejita, el perro no se fue de la casa y siempre estaba ladrando, siempre estaba aullando, porque pues estaba triste porque habían asesinado a su dueña. Bueno, el caso es que como hacía mucho ruido, los vecinos matan al perro, ¿no? Lo matan a cadenazos y lo matan de una manera muy fea, porque ya los tenía hartos, pero a pesar de eso, eh, todas las noches escuchaban al perro aullar, y no solo lo escuchaban aullar, lo escuchaban arrastrando las cadenas con las que los mataron. Ahí está la leyenda. Pero a mí personalmente cuando la leí, a mí me dio un escalofrío en el cuerpo porque era yo muy niño, o sea, me había impactado mucho. Yo decía, pero es que cómo, lo que habrán sentido escuchando al perro que mataron, si de por sí lo mataron porque los ladridos eran una molestia, ahora imagínate que siguen escuchando los ladridos, ahora escuchan las cadenas, que es el recordatorio de que lo mataron de una manera muy ojete, ¿no? Entonces, tiene varios componentes la leyenda, ¿no? Tanto de entretenimiento, como ciertos recordatorios, como pues hay bastantes cosas que te pegan y que te mueven. No sé si ustedes tienen alguna leyenda favorita o que les haya hecho sentir muchas cosas cuando la escucharon. Fíjate que retomando esto que dices, sí, las leyendas, los mitos te sirven como recordatorio, pero, pero yo creo que más estos que tienen un componente de terror, un componente del más allá, algo de lo desconocido, es una advertencia, ¿no? A no pasarse de lanza en este caso. Pero fíjate, respondiendo a tu pregunta, pues, me gustan muchas. Yo recuerdo de morrillo, yo estudié en la escuela Manuel Gutiérrez Zamora en Misantla hasta el 4º grado de primaria. Y la escuela, está pegada a la Casa de la Cultura, que está así como en un cerrito, ¿no? Entonces hablábamos mucho de los túneles que conectaban a la Casa de la Cultura porque nos pasábamos. De hecho, no, podíamos escalar como el muro de contención o no sé cómo se le diga. Podíamos llegar desde la Manuel a la Casa de la Cultura. Y queríamos buscar los túneles, que los maestros nos contaran más historias. Y la imaginación de nosotros. Ojo, los túneles son reales. Comunican a la iglesia con la Casa de la Cultura.
pero en nuestra imaginación de niños creíamos que había como un tesoro, como muertos, no sé, le dábamos elementos de fantasía que la historia original no tiene. Y pues recuerdo mucho que nosotros hicimos de alguna manera una leyenda, porque le agregamos cosas que no tenía la historia original, que simplemente es un lugar donde se escondían o transitaban las personas durante las guerras estas de los cristeros y eso, ¿no? Ajá, las cristiadas y la revolución sobre todo. Y hay túneles todavía en lugares como la Sierra de Puebla que atraviesan del estado de Veracruz al estado de Puebla. Atraviesan cerros enteros y van de en medio de la nada a la iglesia de algún municipio. Y eso es muy, muy interesante. Y de lo que comentan también, quiero añadir que pues desde la antropología y desde las ciencias sociales se ha estudiado mucho que precisamente pues como una narrativa, como parte de ya sea oral o escrita, pues también es un reflejo de las realidades que viven las civilizaciones. Por ejemplo, todas las religiones y todas las creencias tienen su visión del más allá, de lo que hay después de la vida. En la mitología egipcia, Osiris, un dios, hace un juicio que es poner tu corazón en una balanza y dependiendo de las acciones que hayas hecho en vida, compara el peso de tu corazón, que según pues, su noción, que es parecida a la del pecado de las cosas malas, las compara con una pluma. Entonces, si tu corazón pesa menos que la pluma, pues obviamente que accedes a su visión de paraíso. Pero si no, se supone que tu corazón es devorado, o no sé si tu cuerpo también, por una criatura llamada Amit, que tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león. En síntesis, es un resumen de todas las cosas que en el Egipto de esa época te podían matar, de todo a lo que le tenían miedo. Lo mismo dicen que en el laberinto del Minotauro, en realidad esa fue una pintura, lo que hay en el Palacio de Nosos, pero lo que a lo mejor había en realidad eran toros de verdad. Pues como ya sabemos, el inicio de muchos deportes o de muchas actividades lúdicas, físicas, de este tipo de entretenimiento, fueron en la antigua Grecia y luego Roma las retoma. Entonces se les llama leyendas fundacionales, o sea que tienen que ver con una proyección o representación de la realidad, pero mitificada, como dices tú, de lo que le aumentaron a los túneles, y es algo bien interesante, y pues es un argumento desde las ciencias sociales, que es lo que dice, es una representación, pero a lo mejor pues no es algo existente. Es el punto de vista desde ahí, porque pues los que creemos y sí sabemos que, o sí sentimos que hay algo más allá, ¿no? Algo que no se puede explicar. A mí me encanta ese mito, no precisamente el del Minotauro, sino el que viene después, cuando Dédalo e Ícaro logran escapar del laberinto, que crean, bueno, Dédalo crea unas alas y un mecanismo para que ellos puedan volar, ¿no? Y bueno, ya sabemos que van volando Dédalo e Ícaro, pero Ícaro no le hace caso a su papá y decide volar muy cerca del sol, y por no hacerle caso a su papá, pues termina desplomado, cae en un risco y muere, ¿no? Entonces a mí me hace recordar... No mames, como el amor, güey. Sí, ya ni me digas. Y hay raya hasta en lo fabulístico, ¿no? Es como una fábula también a su medida. Sí, claro, sí. Y lo podemos traer a colación de pues, todas las veces en que por sentir más, por sentir la adrenalina, por sentir que pasamos los límites, nos exponemos a situaciones muy peligrosas, ¿no? Se me ocurre, no sé, así rápido, manejar muy rápido, ¿no? O manejar ebrio, o hacer cosas sin pensar, ¿no? Entonces... Y es que también en los libros de texto de la primaria venía ilustrado este cuento. Y yo lo recuerdo bastante también, además de la enseñanza, por las tan bonitas ilustraciones que tenía ese libro de español lecturas. Creo que era el de cuarto o el de quinto. Pero sí, es un mito que me gusta bastante. Sí, chicos, nada más para decirle a la audiencia, no se preocupen. Vamos a contar algunas cosillas macabronas. Y entrando ya en materia paranormal, me gustaría que contaran sus primeras experiencias con esto sobrenatural, paranormal, como le quieran llamar, pero no referente hacia a la historia, sino algo que les haya pasado, chavos. Estoy seguro que sí les ha pasado algo.
Pues miren, en realidad yo no he tenido experiencias de presenciar pues algún fantasma o algún ser, digamos, sobrenatural o que haya yo tenido fenómenos cercanos. La mayoría han sido anécdotas y lo puedo ver pues a través de los sentimientos de las personas, cómo están todos sacados de onda, como mi abuelo me decía precisamente de que él sí sabía distinguir los cantos de los tecolotes cuando alguien moría, estas creencias. Y yo, donde se me han manifestado estas cuestiones han sido en mis sueños. Realmente una que otra vez he tenido sueños de cosas que se realizan o de que de repente puedo decirle a cierta persona, no sé, me pasó una vez con un conocido, que una historia que hasta parece leyenda de Guanajuato, que una ex a la que él todavía quería se había casado con otro vato y había salido, y yo soñé el embarazo de la chica y que en el calendario, este, que tenía un niño y en el calendario decía 19 de agosto. Y yo le dije, oye, yo soñé que ese niño va a nacer el 19 de agosto. Me dijo, no mames, ese es el día de mi cumpleaños. O sea, el niño de la ex, güey. Y se cumplió. Y de repente también he soñado que nos visita gente específica. El otro día que venimos, una vez con mi mamá, veníamos manejando. Y le dije, va a visitarnos alguien que trae una noticia que tiene que ver con política, porque yo me había quedado dormido en el viaje. Y dicho y hecho. Entonces, mucho tiene que ver, yo siento, con yo esas cosas de repente, premoniciones repentinas o reflejos de la realidad, pues no las puedo explicar. O sea, más que con un ente tienen que ver conmigo mismo. Y no sé si han sido coincidencias o ha sido pues alguna sincronía de la mente de alguna manera que no la conocemos. Pero pues eso ha sido principalmente. Y psíquicas, premonitorias, y pues yo soy alguien que confía mucho en sus sueños y o a veces los interpreto o a veces salen literales. Es mi experiencia más cercana. Pero ahí, ¿qué onda? Por ejemplo, con este tipo de sueños premonitorios que dice Cerecedo, que también lo he escuchado de otras personas. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo ven? Porque yo me pongo a pensar y digo, a ver, entonces, si soñamos con cosas que no han pasado aún, esto significa que de alguna manera podemos ver el futuro, podemos ver las cosas que van a pasar, o el futuro tiene retrasos y se reflejan en nuestros sueños, ¿no? Digo, a mí nunca me ha pasado. Bueno, en la secundaria tuve un sueño medio premonitorio, pero ya me lo expliqué y está muy chato, no tiene sentido. Pero con esto que dice Sergio, que como que, ¿qué onda? La verdad, yo no me lo puedo explicar, no podría dar una explicación ahora, pero creo que es algo bien, bien curioso, ¿no? Porque a mucha gente le ha pasado. Bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, podemos volver sobre eso después. El contexto es así. Yo cuando era niño era un chico muy, muy asustadizo, pero todo me daba miedo. Absolutamente todo. La oscuridad, me daban miedo los perros, los guajolotes de mi abuela, me daba miedo estar solo en mi casa, etcétera, ¿no? Y yo juraba y perjuraba que veía cosas, ¿no? Como Memo lo puede explicar mejor, pero eh, estas situaciones en las que con el rabillo del ojo puedes ver algo, ¿no? Ves la sombra de alguien o que algo se movió o que algo estaba allí parado, ¿no? Entonces eso me pasaba mucho de niño y a mí me daba un montón de miedo porque eh, yo... ahí viene el temor, cuando sientes que hay alguien o sientes que viste a alguien y pues no hay nadie, ¿no? O sea, yo le decía a mi mamá que la gente me asustaba, que estaba viendo cosas, y ella me decía, no, tranquilo, no sé, no te preocupes. Y después escuchaba, bueno, yo vivía en un patio muy grande, prácticamente era una finca, ¿no? Entonces yo salía a jugar con los perros, o salía a jugar al patio, con la tierra, con los palos, con mis juguetes. Y también escuchaba algo así como este tipo de cosas, ¿no? Y así, ¿no? Y o sea, yo me volví a cagar de miedo y volvía chillando a mi casa de, hey, mamá, me están hablando, ¿qué está pasando? Bueno, el caso es que mi mamá llegó a la conclusión de que había espíritus por allí.
Y esa es una anécdota muy bonita. No que me espantaran, sino que me llevaron a curar entre comillas, con una persona que casi parece de película, ¿saben? Le decían Doña Tacha y era una señora muy anciana, este, que curaba de los espantos, ¿no? Con un Y apodo muy curioso, debo decir. No, es más común de lo que te imaginas, Memo. Todos Sí, tenemos no, un... pero no deja de ser, sí, curioso. Galaxia lo dice. Ahorita vengo, voy con Doña Doña Tacha. Tacha, No güey. mames. Voy con mi ¿Y dealer, güey. El Adelante, caso es Xavi. que me llevó allí mi mamá con ella y la señora, su diagnóstico fue que había espíritus chocarreros, ¿no? Este, dentro de mí o que me estaban molestando, no recuerdo. Te digo, no pasaba de 8 años. Y recuerdo que me untó y sacó unos frascos con sustancias rojas, moradas, y me los empezó a untar en el cuerpo, ¿no? Me hizo la tradicional limpia. Ya no me acuerdo si me escupió, pero seguramente sí, me tuvo que haber escupido. Y yo no sé qué onda con eso, igual ustedes saben más. Pero dicen que si la nuca la tienes sumida, ¿no? O como si tienes un canalito, es que pues tienes espíritus o eres muy propenso a ellos y pues se supone que yo tenía ese canal, ¿no? Entonces pasó eso, después me bautizaron porque yo no estaba bautizado en ese momento y también mi familia llegó a esa solución, ¿no? Que como no estaba bautizado, pues eh, no sé, no recuerdo cómo funcionan bien los sacramentos o por qué el bautizo iba a ser un... Pues prácticamente es para volverte parte de la iglesia. Nada más. Pero se supone que con eso se me iba a quitar también lo de ver esas cosas. Digo, esa fue mi experiencia y con eso crecí un montón de tiempo, ¿no? Ya más adelante me lo fui explicando, ¿no? De manera psicológica, ¿no? Era... Eso que escuchaba y oía podía ser producto de ciertas alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero pues queda ahí la duda, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia. Bueno, una vez escuché a La Llorona, ¿no? Pero creo que todos o casi todos la hemos escuchado. Lo que pasa es que cuando yo la escuché, iba con un amigo y los dos la escuchamos y quedamos cagados de miedo. Muy cerca de los lavaderos de Ruiz Cortines que están aquí en Jalapa, ¿no? Entonces, Ah, no es que de noche han de dar un perro miedo esos lavaderos. Está Sí, bien güey. solo ahí, güey. Está bien por ahí, ojete. por allí la escuché y lo peor es que ya estás condicionado, ¿no? A que es de madrugada, no tengo que pasar por los lavaderos. Y pasamos por allí y eran como las 3 de la mañana. Y de repente no escuché el tradicional "ay mis hijos", ¿no? Pero sí escuchamos un grito estremecedor, horrible, tétrico, desgarrador de una mujer. Entonces yo y mi amigo nos volteamos a ver, nos cagamos y fue muy raro porque estábamos llorando, ¿no? Pero eh, nos quedamos pasmados y primero que hicimos fue tomar un taxi, ¿no? Y ya pero sí de verdad que no lo puedo transmitir como fue o lo que sentí, pero fue una sensación horrible. Creo que es la vez en que más he tenido miedo en mi vida. Pero sí, digo, ¿Llegaste al punto de llorar? sí, estaba yo llorando y no me di cuenta que estaba llorando, ¿no? Yo solo quería salir de ahí. Wow. Sí, fue horrible. Ah, sí, claro, muy fuerte. Ese Claro que sí. esas han sido mis experiencias. No, mira, ahorita yo iba a contar otra. Yo iba a contar algo que me pasó una vez que fui a visitar a mi amigo Ulises a Rinconada. Pero a lo mejor empiezo con esto para darle hilo a lo de La Llorona. La historia es larga, pero solo voy a contar esa parte. Digamos que en esa noche yo salí con algunos amigos que, bueno, no sé cuánto, estaban dos de ellos al menos, y yo estábamos en la misma banda, teníamos una banda de metal, ¿no? Yo recuerdo que estábamos con otro amigo que traía un coche
Y bueno, fuimos al río a hacer algunas estupideces a las 11 de la noche, donde no hay nadie ya. Nos pasaron muchas cosas ahí que no quisiera contar ahorita, porque sí se oye muy, muy enfermo. La cosa es que salimos, nos fuimos de ahí, nos pasaron algunas cosas como dije, y decidimos por alguna razón ir hacia el puente 2 de aquí de Martínez de la Torre, que es un puente donde, bueno, no hay casas alrededor, o sí, es un lugar muy solo, y ya pasaban las 11 de la noche. Recuerdo muy bien esta parte, que estábamos oyendo una canción de Metallica que se llama For Whom the Bell Tolls, y le estábamos cantando todos. Y íbamos ahí echando relajo, ya saben, ¿no? Lo normal. Cuando de repente llegamos a cierto punto del puente y escuchamos un grito muy fuerte. Ojo, estábamos oyendo música a todo volumen, una canción de Metallica. Entonces, quiero que se den una idea de qué tan fuerte tenía que ser ese grito para que lo pudiéramos escuchar. Nos espantamos horrible. Recuerdo que Mappel estacionó por ahí y me dijeron, yo traía una cámara de video que era de Mappel, y me dijeron, saca la cámara. Le digo, no, ni madre, yo en él. Nadie quiso salir del coche, nos dio mucho miedo, y ya fue cuando dije, no, aguanta, ya sé qué fue. Pues sonó como una mujer, güey, así te lo juro, sonó como una chica gritando. Les dije, tranquilos, más adelante hay un matadero. A lo mejor están matando un puerco o algo así, no sé. Porque cuando matan esos animales o están sufriendo suena muy feo y dicen que suena como humano. También cuando los gatos están sufriendo suena como si gritara un bebé, ¿no? Entonces, fue la explicación que di. La cosa es que ya seguimos nuestro camino. Y pues no era nada en el matadero porque cuando pasamos por ahí y estaba todo cerrado. Y de hecho estaba bastante alejado de la posición en la que escuchamos el grito. Que debo decir era exactamente sobre el río, ¿no? Entonces, sí recuerdo esa experiencia que la verdad, a día de hoy la verdad es que no sé qué habrá sido. Por un grito humano tan potente, no sé. Suena bastante impresionante y en el momento sí me hubiera dado muchísimo miedo. Es que realmente es eso. También cuando presencias algo así, aunque no me ha pasado, ¿para dónde te haces? O sea, realmente no, lo primero que llega a ti son las emociones. No hay razón y es por eso que también nos impacta tanto. Y más estando así así de chamacos, ¿no? Y es justamente eso, que aquí entra la cuestión de cómo comprobamos esto, o cómo decimos que esto tiene su explicación lógica, ¿no? Cuando son cuestiones que pasan en un instante y que pasan bastante rápido, ¿no? Y claro, superan nuestra capacidad de asimilar en ese momento que algo está pasando. Digo, en este caso que dices tú, Memo, buscaste respuestas, ¿no? Como lo que nos decías de los puercos, los gatos. Pero en ese momento, después, cuando ya pasó y lo piensas, esas explicaciones se quedan cortas, ¿no? O es como, es que no pudo haber sido un grito tan potente, es que no pudo haber sido... y ahí viene el espacio para la incógnita de... Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? Y tal vez nunca lo sepamos, ¿no? A lo mejor sí fue algo paranormal, ¿no? ¿Cómo explicamos lo paranormal? Tiene su propio campo de estudio, su propia metodología, ¿no? Pues sí, hay gente que trata de darle una mirada científica a estos eventos. Los científicos más serios van a decir que son pseudociencias, y muy probablemente lo sean, pero al menos está la idea de buscar una explicación así. Digo, hay gente que ha captado fenómenos muy interesantes, no sé, con grabadoras,
y un ruido blanco de fondo, ¿no? Voces humanas, mensajes muy claros, voces reconocibles de gente que ya falleció y que, bueno, da un mensaje muy, muy, muy concreto, ¿no? Para ciertas personas y, bueno, se cree que son estas psicofonías, pues son reales. Yo la verdad no lo sé, no me gustaría investigarlo, si te soy honesto. Cuando compré mi equipo para grabar el podcast, dije, güey, ojalá nunca se me meta una de esas vocecillas. Lo llegué a pensar, bro. Me acabas de meter un miedo cabrón. No había pensado en eso. Mi trabajo está hecho. Ay, Dios. Y brothers, ¿qué les digo yo que soy sonidista y me ha tocado irme a meter a vecindades, güey? ¿Te ha pasado, Sergio, o algo así? No, ¿Te ha pasado? no, afortunadamente no, porque también hay quien dice, digo, ya saben que ahorita la tecnología todo es digital o la grabación, o sea, porque luego ocupamos grabadoras análogas o mixers análogos, pero que ya tienen su adaptador o ya tienen su tarjeta SD, pero dicen que lo Ajá. chido para las psicofonías es la cinta, que lo análogo era Sí. tanto el cassette como pues la cinta magnética más viejona, la de las Nagra, que ya son objetos de museo. Pero en realidad a mí me ha tocado irme a meter a vecindades de Tepito, de la colonia Juárez, vecindades muy viejas y casas muy viejas, y realmente nunca he escuchado nada. Creo que, como les digo, yo sí estoy abierto porque sé que hay algo más allá, pero nunca me ha tocado. Más bien a mí de verdadero terror, pues a varios compañeros les tocó ir a escuchar en los escombros del temblor del 2017 y ahí pues exactamente muchos dicen no hay nada como la realidad, pero pues en realidad nunca he captado nada y eso que me especializo en grabar ambientes, nunca he captado nada así, pero no lo descarto, porque pues hay lugares donde hemos estado que hasta los mismos policías de la filmación nos dicen, no, pues aquí en el último piso se aparece una, ya saben, la típica niña que o en las oficinas o en los baños, ¿no? Híjole. Algo recurrente. Y sí, y yo subí precisamente ese baño con la grabadora por morboso. Y lo que sientes aparte es un hundimiento. Un hundimiento y los olores que se concentran muchas veces en esos lugares, ahí es donde piensas que puede tener una explicación. Porque pues se siente como una especie de magnetismo, como una cosa rara, o sea, hablando de que el lugar, el ambiente sí está enrarecido y no sabes si son los gases de la urea, de toda la cochinada que se junta en un baño, y aparte que no lo limpian por el miedo. No sabes qué es realmente, pero pues de que se siente mala vibra, como lo decía, eso sí, como por ejemplo cosas como la brujería y eso, a lo mejor puedo no creer tanto, pero sientes la malpedez de la gente. La vibra realmente igual que como sientes alguien te acerca la mano y acaba de no sé, de cocinar y algo y sientes calor, las vibras y la energía es algo muy tangible y que, ¿por qué no? Puede pertenecer a una rama de la ciencia que aún no podemos explicar y que incluso puede abarcar estos fenómenos paranormales. No sabemos qué pueda pasar en 20, 50, 100 años. No, pues el intento ahí está, Sergio. Si hay gente que, digo, o sea, podemos decir, su metodología está muy chafa, sus métodos son muy, muy precarios, no sé, sus instrumentos, o no tienen ningún sustento. Pero bueno, al menos están buscando explicación a algunos fenómenos que, digo, o sea, les ha pasado a las personas. Me ha pasado así como el que acabo de compartir. Y, o sea, al menos lo están intentando. Y como dices, a lo mejor no has captado nada porque dicen que lo mero bueno es con cinta, ¿no? Y tú ya eres puro digital, me imagino. Pues sí, por cuestión de dinero, exactamente, por cuestión de presupuesto y también sí, ya saben, todo se ha vuelto carísimo, filmar en película, también la parte de la cámara es muy caro y ya por practicidad, pues esos aparatos son de mera experimentación o la gente que se puede dar el lujo, pero sí es lo que comentan, que por la cuestión magnética, por la cuestión de que la captación electrónica, igual que en las cámaras, de que se te quema una foto, se te sube de luz, muchas cámaras digitales no han podido igualar a las análogas, igual en grabación, porque pues no es lo mismo la manera electrónica que la manera química de captar tanto imagen como sonido. Bueno, en general, por cómo hemos crecido, como les digo, en todos lados hay nociones de la muerte, de espíritus, de distintos
criaturas sobrenaturales. ¿Qué ustedes saben de los fantasmas? Así como les digo, como saben las reglas de una disciplina o como les explicaron de chiquitos cómo cuidarse, cómo salir a la calle, jugar algún deporte. ¿Qué sabemos sobre los fantasmas? ¿Qué creencias nos han inculcado o sabemos de cómo lidiar? Bueno, no nada más con los fantasmas, sino en general con alguna criatura sobrenatural, como por ejemplo a mí me habían dicho que cuando hay chaneques que te desordenan la casa y que te roban cosas, que los ahuyentabas con groserías, pero pues yo creo que no funciona porque mi casa está llena de mentadas de madre y el revoltijo de cosas sigue ahí. Entonces, pues a lo mejor ahí Eso lo haces tú, carnal. es pedo mío, ni modo. Pero qué culpar a los chaneques, ¿verdad? Pero Xavi, ¿qué me cuentas de eso en tu experiencia? Yo no sé mucho de fantasmas. Bueno, lo poco que sé es lo que he visto en películas, por ejemplo, que un fantasma vendría siendo eh, la presencia o el alma de un ser vivo que se quedó aquí en el mundo terrenal. Supongo que deben haber tipos de fantasmas, ¿no? Tipos de espíritus también. Ahí va otra anécdota que me pasó, que esa sí tiene que ver con fantasmas, que hace varios años, yo tenía como 18 o 19, un tío mío murió y mi mamá me dijo, vamos al velorio. Y yo dije, no, yo no quiero ir. La última vez que vi a mi tío yo tenía como un año, entonces no quiero ir, me quiero quedar aquí a jugar. Era de noche, mi mamá dijo, bueno, ya haz lo que quieras. Yo me quedé y ya me acordé, me quedé a tomarme unas cervezas con un amigo. El caso es que mi amigo se va y un perro que teníamos, creo que era Solovino, no recuerdo bien qué perro era, pero empezó a aullar y era raro que ese perro aullaba. Bueno, de por sí es medio raro que los perros aúllen, pero este vato empezó a aullar y particularmente a mí, por alguna razón, me pone muy nervioso que los perros aúllen mucho, ¿no? No me gusta que aúllen, no sé por qué. Y este vato no se callaba y seguía aullando, aullando, aullando. Y yo le decía solo vino, cállate, ¿qué tienes? Lo metí a la casa y el vato seguía aullando. Entonces, la conexión que yo hice fue, chinga. ¿Será esto obra de que se murió mi tío y como no quise ir a su velorio, el perro está aullando y no sé, eso fue lo que yo concluí y dije, nah, me voy de aquí, voy al velorio de mi tío, ¿no? Entonces alcancé a mi mamá, estuvimos en el velorio y después ya volví a mi casa, pero la cuento porque sí tuvo un impacto bastante grande en mí, ¿no? Que se muere mi tío, era raro que el perro aullara, no se callaba y no había una razón aparente para que aúllen. Luego nosotros platicamos que aúllan mucho porque escuchan al del fierro viejo o a las campanas del elotero, etcétera, ¿no? Pero esa vez no había como una causa. Entonces, más sobre fantasmas, pues por ahora eso es lo que se me ha ocurrido. ¿Cómo, cómo lo ves, Memo? Pues fíjate que cuestión de los perros ahí es medio engañoso porque los canijos tienen como una audición superior a la de las personas. A lo mejor escuchó algún otro perro a lo lejos que lo molestó o algo así, no sé. Sí, puede ser por ahí, ¿no? Pero sí, la coincidencia está ahí. El mensaje que se te quedó, pues bueno, ese es. Fíjense que sobre la pregunta es que ¿qué sabemos de los fantasmas? O de... Pues no solo de fantasmas, ¿no? O sea, hay como que otros... Dicen por ahí que otros seres que en culturas europeas son como espíritus, ¿cómo le dicen? De la naturaleza, elementales, a los famosísimos chaneques, también aquí el cercanito, que es en la región maya, es Aluche. Los yokai en Japón. Todo esto, ¿no? Fíjate que yo tengo una anécdota de cuando fui a ver a mi compa Ulises a Rinconada. En una de las veces que fui, bueno, a mí me gusta mucho el ámbar. Y tenía un collarcito de ámbar, pulseras, varios collares, un dije de ámbar. Me gusta mucho. Y recuerdo que los llevé a Rinconada. Y para esto acompañé a Uli
Fui con él y con sus hermanos a unas pozas que están ahí. Todo el mundo en Rinconada conoce. Y nada, fuimos a echar ahí el chapuzón, ¿no? Y Ulises aprovechó para bañar a su perra. Me acuerdo que pasamos a una poza más grande, ya para bañar a la perra. Y había una peña grande, güey. Creo que por eso se conoce a esa. Porque es más honda que las demás y tiene una peña muy grande ahí, donde te puedes subir y todo, ¿no? Yo recuerdo que estaban los carnales de Uli ahí nadando en la poza, Ulises a un lado bañando a Fío, y yo me subí a la peña y doblé mis cosas, mi ropa, no sé qué era, mi toalla, no me acuerdo. Y encima de todo puse mi collar de ámbar, que era como muchos trocitos de ámbar, y lo dejé ahí, junto con otro collar de ámbar, llevaba 2. Me metí a nadar, estuve jugando ahí con los carnalillos de Uli, ese güey con la perra y ya, güey. Te puedo asegurar, o sea, te lo puedo firmar que nadie subió a la peña. De la gente con la que iba, todos estaban abajo, güey. Llegó un punto que, no sé, estaban dando como las 4 o 5 de la tarde, se empezó a nublar y empezamos a escuchar risas. Alrededor de esta poza está como que... No sé cómo explicar, pero está hacia abajo, ¿no? Alrededor hay muchos árboles y todo, pero es un camino que va subiendo, va hacia arriba, ¿no? Para regresar a Rinconades así. Entonces yo escuché risas que solo sé que venían de arriba, pero no ubicaba de dónde. Entonces le pregunto a Uli, güey, ¿escuchas eso? Dice, sí, ¿qué pedo? No, pues duendes, no sé. Es más, no me acuerdo si fue Uli el que me dijo, pero sí lo asociamos a estas como entidades. Digo, oye, qué raro, ¿no? Y me dice, y eso sí lo recuerdo muy bien, dijo Ulises, güey, ya hay que irnos porque nos va a agarrar la lluvia. Y la verdad, para subir ese camino, güey, está un poco accidentado. Entonces preferíamos irnos en seco, ¿no? Pues subí por mis cosas, estaba mi ropa y todo, pero no estaba mi collar. Que era como de muchos trocitos de ámbar, ya no estaba. Y dije, ¿qué pedo? Y lo busqué por ahí, se cayó. No, güey, no estaba. Todo estaba tal como lo había puesto, menos el collar. Y pues pasó. Dije, bueno, se lo llevaron. Pero no le eché la culpa a ninguna persona, güey. O sea, algo dentro de mí decía que se la había llevado o alguna cosilla, no sé. Tengo ese pensamiento mágico muy latente, ¿no? Pues pasó el tiempo. Sí, pasó el tiempo y ya. Me acuerdo que hablando con un compa que sabe mucho de ovnis y de fantasmas y de entidades de este tipo, o sea, pero muy, muy clavado. Para él es su realidad, ¿no? Me dijo, güey, ese collar de ámbar fue tu boleto de salida, güey. Y por eso no les hicieron nada. Y elegí verlo así porque... Digo, para más tranquilidad, ¿no? Para no andar pensando cosas peores o no sé. Dije, bueno, pues sí puede ser, ¿no? Órale, como un peaje. Inclusive me recordó a los mitos de los duendecillos irlandeses, de los leprechauns, de que precisamente te piden trueque mágico y te piden cosas a cambio. Qué cosa tan curiosa. Nada más que estos güeyes no me pidieron nada, se la agenciaron los culos, güey. Ah, sí, pues bien chacas, ¿no? Bien malandros. Pero, no, y volviendo al tema, eso de la creencia de buscar algo a cambio también es interesante. Yo lo que he escuchado de los fantasmas, pues por ejemplo, algo muy típico y que muchos de nosotros hemos escuchado, es que los niños pequeños son los que son súper receptivos a ver todo este tipo de entidades. Se nos dice eso, que pues esta inocencia o esta, no sé, esencia primigenia que pierdes cuando creces, pues es la que te hace pues estar más en contacto con el mundo espiritual. También hay quien comenta que, sobre todo, platicábamos eh, previo al programa, que yo he escuchado de personas especialmente de Puebla, de Tlaxcala y de Veracruz, de las zonas rurales, que saben que los espíritus se ven atraídos por las mujeres embarazadas o las casas donde hay muchos niños también, donde va a haber un niño, que es como, para ellos, pues, así como dijo Xavi,
como son pues almas que andan vagando o que regresan por algo pendiente, pues buscan trascender hacia la luz. Entonces que para eso es, ellas, las madres son como una bobina de Tesla. Es lo que comentan por pues, las vibraciones energéticas y todo esto. Inclusive, ahora que recuerdo, a mí una vez unas personas de Jalapa me contaron una anécdota que también llegaron a vivir ahí papá, mamá, dos hijos, a una casa vieja que les rentaban y y el niño más pequeño veía a un señor y el señor le ofrecía dulces y le decía ven y obviamente que pues como estaba en otro plano pues no se lo podía llevar, pero en realidad que le dijeron a la dueña y lo que pensaba el niño lo llevaron también con una curandera y les comentó que platicaran con la dueña, que les dijeran quién era y resultó, según su anécdota, que era el fantasma del esposo. Ellos no habían podido tener hijos y pues les dijo, déjenme un día en la casa, se fueron ellos de fin de semana, cuando regresaron, pues la señora les dijo, ¿sabe qué? ¿Quiere usted comprar la casa? Le dijo al padre de familia y dice, no, pues no tengo el dinero de momento y dice, a pagos. Es que mi esposo siempre quiso tener niños y quiere que en esta casa vivan niños. Entonces, él me dijo que ya no sé, que para él trascender necesita que yo le venda la casa a usted y su familia. Y desde entonces el niño nunca lo volvió a ver. Es una creencia muy ligada, muy interesante y que creo que más de una cultura la tiene en común. Híjole, no, pues la verdad yo no había escuchado de eso, la verdad. Como te mencionaba antes de empezar el programa, sí es algo muy nuevo para mí, fíjate. Y bueno, se me olvidó comentarles algo y creo que ya para ir cerrando, chavos. Bueno, todavía nos falta un tema, pero, pero sí, algo que mencionó Xavi sobre los tipos de fantasmas. Pues yo de lo poco que sé y de lo que cuenta la gente, las historias que se han ido acumulando, es que podemos pensar que hay dos grandes tipos, ¿no? Unos que son conscientes, digamos que sí es como el espíritu de una persona fallecida, y otros es como un eco. Y que lo que vemos, o sea, vemos, por ejemplo, la típica mujer de blanco, que bueno, yo ya he visto una, que pasa por tal pasillo y que da la vuelta siempre a la izquierda y se pierde, ¿no? Por ejemplo, que, que no necesariamente es un espíritu o un espíritu consciente, sino una energía de una persona que puede estar viva incluso. Entonces está muy interesante eso, ¿no? Claro, no, hay tantas historias de fantasmas como personas hay. Y si se fijan, hay como patrones, ¿no? Que se van compartiendo. Y cada quien tiene, bueno, a Sergio no le ha tocado, como tú nos dices, Sergio, no te han tocado muchas eh, acercamientos de este tipo, ¿no? Digo, si por mí fuera, ojalá nunca me hubiera tocado ni uno, pero ni modo, así pasa, ¿no? Eh, Digo, yo tampoco no puedo explicarme muchas cosas, eso no me hace creyente, pero me gusta pensar que, pues, hay cosas que no nos podemos explicar, ¿no? Y creo que ese es un encanto que tiene la vida. Pero, ¿qué onda? ¿Qué les parece si pasamos a otro tema? Y este va a ser recomendarles hablar un poquitito de películas que tengan que ver con estos temas que hemos ido platicando en este podcast. Y obviamente para esto, Sergio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues yo hablando de esta cuestión clásica de las casas embrujadas y de pues, los mitos, tanto mexicanos como internacionales, les recomiendo dos principalmente, y ambas muy viejitas. Una de ellas se llama El Escapulario, de Servando González, es una película sesentera y que hace referencia a este artículo pues, de católico, este colguije que se lleva pues para protección y tiene que ver con el asunto de la suerte, de cómo un objeto mágico va de mano en mano y pues puede perjudicar o beneficiar la suerte de las personas. Y también una película que se llama Al final de la escalera o en inglés The Changeling, que es de los 80, sale en el mismo año que El Resplandor
Y es precisamente sobre un músico que después de perder a su familia, pues se va a vivir a una mansión donde pues, es maestro de música en un conservatorio, pero en esta mansión, a medida que él se graba con una grabadora análoga que él graba se graba cuando toca piano, va escuchando ciertas psicofonías y va sintiendo la manifestación de un niño que antiguamente vivió ahí. Entonces, un fantasma con un asunto pendiente, pero que quiere a grandes rasgos cobrar parejo y él no sabe cómo frenarlo de su objetivo o cómo pues hacerle ver quién en realidad tuvo que ver con su muerte. Son dos películas increíbles y que van a colación de esto, del asunto pendiente, de la cuenta, que me hace pensar mucho, ya como conclusión, en que precisamente, aunque lo veamos con miedo, es una interacción con la parte espiritual de un mundo que no conocemos. Entonces, de esta interacción, sea perjudicial o sea en su momento algo como lo que les digo, como ayudar con una cuenta pendiente, pues si alguien está versado en eso, pues es un aprendizaje al fin y al cabo, un aprendizaje sobre esta energía superior en la que muchos creemos y nuestra relación con ella. No, pues, gracias por estas recomendaciones, Sergio. Yo no he visto ninguna de las dos, pero créeme que sí las voy a ver. Y también yo como manera de conclusión, eh, este tema de la deuda es algo muy recurrente, eh, ya sea en novelas, en historias, que las almas se quedan en este mundo porque hicieron algo muy malo, porque no hicieron una cosa, porque tienen que remediar algo, porque eh, es un castigo, ¿no? Entonces, parece que tenemos que seguir atados a este mundo eh, feo y capitalista después de muertos. O sea, ¿qué onda? Dejemos a las almas descansar en paz. Y Memo, ¿qué nos puedes decir? Pues también dan una recomendación de película que a mí me gusta mucho. Los Otros es un punto de vista muy interesante sobre las cosas paranormales y cómo pensamos, o en este caso el director los creadores de la historia, cómo piensan que lo pueden vivir los fantasmas, ¿no? Los Otros, The Others, es una película del 2001, sale Nicole Kidman, bueno, me gusta mucho. Como conclusión, chavos, ¿qué puedo decirles? No sé si sea real, no sé si es mentira, solo sé que lo disfruto. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Esto fue El Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron. Recuerden compartir, dar like y contarnos en los comentarios su historia paranormal. Bye, un gusto que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, esto fue El Ojo Podcast. Hasta pronto.